Good morning. My name is Francisco Guadalupe Barajas. Estudio Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Ciudad Jiménez, Chihuahua. En esta ocasión quiero presentarles al doctor Ignacio M. Altamirano en su novela El Zarco. Una grandiosa novela. Nos habla de los plateros asaltantes que causaban terror por la zona de Yautepec, cerca de México. Esta novela está narrada muy entretenida. Incluye al Zarco, Nicolás, Manuelita, Doña Antonia. Todos ellos los encontramos en el contenido del libro. Hay una parte que me gusta mucho. El Zarco era uno de los jefes más renombrados y las noticias de su infamia, proezas, de sus horribles venganzas en las haciendas en las que había servido, de su fría crueldad y de su valor temerario, le habían dado una fama espantosa. Obligadas las tropas liberales por un error lamentable y vergonzoso a aceptar la incorporación de estos bandidos en la persecución que hacían al faccioso reaccionario Márquez en su travesía por la Tierra Caliente. Algunas de aquellas partidas se presentaron formando cuerpos irregulares, pero numerosos, y uno de ellos estaba mandado por el Zarco. Entonces, y durante los pocos días que permaneció en Cuernavaca, fue cuando conoció a Manuela, que se había refugiado con su familia en esa ciudad. El bandido ostentaba entonces un carácter militar, sin dejar por eso los arreos vistosos que eran un común característico en los ladrones de aquella época y que les dieron el nombre de plateados, con el que fueron conocidos generalmente. La hermosa joven, cuyo carácter parecía estar en armonía con el del bandido, al ver pasar frente a su ventana aquel cuerpo de gallardo jinete vistoso y brillante, al frente de ellos, montado en soberbio caballo y cargado de plata hasta el exceso, al joven y terrible bandido, cuyo nombre no había sonado en su oído, sino con el acento de terror, se sintió atraída hacia él por un efecto que se mezclaban la simpatía, la codicia, la vanidad, como en punzante y sabroso filtro. Otro pedacito que me gusta mucho es... Aquí está. Dice: Señor, respondió la anciana en actitud suplicante, que usted haga perseguir a ese bandolero, que le quiten a mi hija y yo daré lo poco que tengo, si lo logran, que la traigan viva o muerta, pero ha de ser pronto. Señor,
pueden encontrarla muy cerca de aquí, en Xochimancas, que es donde el Zarco tiene su madriguera. Ya sé, señor, perfecto, que usted no tiene tropa ni gente de quien disponer para eso. Pero ahora que está aquí este señor militar con su tropa, puede presentar este servicio a la justicia y a la humanidad. ¿Qué dice usted, comandante?, preguntó con sorna el prefecto. Imposible, señor. Posible, señor perfecto, imposible, repitió con resolución. Yo tengo orden de continuar mi marcha para Cuautla, como que se trata de escoltar a un señor muy amigo del presidente, don Benito Juárez, que quien tiene que ir a México. Y a usted, señora, que cuando he podido continuar la persecución de ese malvado ayer y por causa de un robo y de asesinatos, menos he de poder entretenerme a ir a buscar a una muchacha por esos andurriales. Va. Déjenos usted en paz. Señora, ya se contentará la niña con el bandido ese. No tiene remedio. La tropa del gobierno no puede perder el tiempo en andar rescatando muchachas bonitas. Además, yo no conozco bien estos terrenos. Bueno, es muy larga, tiene muchos tramos muy buenos, pero se la recomiendo. Zarco. Gracias.